Buenas tardes, es una auténtica alegría encontraros aquí en el auditorio del Museo Carmen Thyssen en Málaga. Muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestra participación que permite ver este auditorio casi lleno, lo cual pues reconforta mucho. Y hoy recibimos a un especialista que ha sido pues muy importante para la trayectoria de este museo a través de pues, su labor profesional como conservador de dibujos del Museo Nacional de Arte de Cataluña, función o museo, mejor dicho, institución en la que ha estado más de 30 años, mucho tiempo. Él además ha alternado ese trabajo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña con clases en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma de Madrid, de Barcelona, eso es. Y además, pues, de estar especializado en dibujos, pues también lo ha hecho en coleccionismo y en la figura de Mariano Fortuny, de la cual ha sido comisario del año Fortuny, que se celebró con motivo del 150 aniversario del fallecimiento de este autor. Ha sido además comisario de exposiciones, algunas de ellas también sobre Mariano Fortuny, por ejemplo, una sobre la mirada de Mariano Fortuny sobre temas andaluces, eso es, y con nosotros fue co-comisario de la exposición Fantasía Árabe, una de las exposiciones que ha tenido mayor éxito de público de esta institución y que se celebró entre octubre del año 2019 a la primavera del 20. Para nosotros es un especialista muy querido porque además siempre le consultamos cosas y le preguntamos, y él ha hecho pues de este universo Fortuny, que a todos los que estamos aquí reunidos nos parece fascinante, pues una auténtica pasión, y por eso pues ha realizado con nosotros este otro proyecto de la exposición de Mariano Fortuny que pueden ver ahora en este museo, en la Sala Noble, y que estará disponible para sus ojos hasta el próximo 3 de mayo. Y sin más, pues les dejo con la palabra y el conocimiento de Francesc Quiles. Él va a desarrollar una idea de Mariano Fortuny como autor moderno a partir del concepto del non finito, de lo inacabado, que es algo que trabajó con mucha frecuencia a lo largo de su breve producción y de su breve vida, pero intensa además. Mucho. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a Francesc por compartir con nosotros su tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias Lourdes por estas palabras. También deseo expresar mi agradecimiento aparte de la directora del museo, lógicamente a Bárbara, que también ha sido una pieza fundamental para engarzar todo lo que ha sido los preparativos de esta exposición de la cual comentaba Lourdes anteriormente. A lo mejor reverbera un poco, ¿no?, el micrófono, sí. Bueno, yo estoy encantado de volver a estar aquí en el museo y, como comentaba Lourdes, lo que yo he decidido focalizar mi intervención sobre un aspecto menos conocido del artista, que es el tema de su obra inacabada, y que no deja de ser una metáfora de su propia condición existencial, porque, como todos ustedes saben, él vivió pocos años, vivió solo 36 años, y entonces de alguna forma es un pintor acabado en una doble dirección, es decir, por lo que respecta a su producción artística y por lo que respecta a su condición existencial. En este sentido, podemos comentar que se trata de una profecía autocumplida, lo que resume el título de la exposición.
Bueno, empiezo con una referencia habitual en todas mis conferencias, que es este retrato magnífico del que fuera su suegro, de Federico de Madrazo. Federico de Madrazo, como saben, era el artista más importante de Madrid del siglo XIX, llegó a ser director del Museo del Prado y además fue el suegro de Fortuny, porque Fortuny contrajo matrimonio con su hija, con Cecilia de Madrazo, y por lo tanto es una obra que él pinta a Federico de Madrazo, que era especialista en el género de retratos, en 1867, coincidiendo precisamente con el matrimonio de Fortuny con Cecilia de Madrazo. Yo aquí había enumerado toda una serie de características de lo que para mí significa un fenómeno que fue bastante habitual en su obra, que fue el hecho de que dejara muchas obras inacabadas, que puede ser un aspecto que tampoco era inusual en su época. Hubo muchos otros artistas coetáneos e incluso anteriormente en el siglo XVIII que los pintores dejaban sus obras sin acabar. Y en este caso lo que hago aquí es enumerar algunas. Si alguno quiere hacer una fotografía de la diapositiva, la comentaremos porque será un tema recurrente. Sí que me gustaría centrarme en un aspecto, es decir, ¿por qué un artista, o hacer, mejor dicho, una reflexión, por qué un artista que aparentemente era un artista invulnerable, es decir, prácticamente con una facilidad pasmosa para la realización de obras artísticas sin que presentara ningún tipo de fisura ni ningún tipo de ruptura, cómo fue posible que dejara tantas obras inacabadas? Y en este caso se han apuntado varias hipótesis. Era un aspecto de desidia, era un gesto voluntario, accidental, era una especie de displicencia por su parte, era un hecho de que él fuera una especie de artista vago en el sentido literal de la expresión, era una incapacidad, era una desidia, etcétera, etcétera. Yo creo que en cierta forma todas estas características que apunto resumen perfectamente este hecho. Es decir, el caso es que dejó muchas obras inacabadas y precisamente este aspecto, que podría ser un aspecto que fue muy cuestionado en su tiempo, porque como pueden comprender, para la crítica del siglo XIX o la mirada del siglo XIX, cualquier artista que dejara inacabada su obra era un signo, en este caso, de impotencia, un signo de debilidad o incluso de poca profesionalidad o incluso de fragilidad. Lo que haré ahora será mostrar algunos ejemplos de estas producciones que en cierto modo podrían de alguna forma incluso construir un discurso alternativo a sus obras acabadas. Es decir, aún está pendiente el hecho, y es una hipótesis que yo lanzo aquí, de poder hacer una exposición sobre la ingente cantidad de obras que Fortuny dejó inacabadas. Es decir, es un repertorio prácticamente enorme y con algunas obras muy emblemáticas. Sin duda, una de las más emblemáticas y conocidas es la famosa Batalla de Tetuán del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Es decir, es una obra que traspasa todo lo que representa un reto. Me extenderé más adelante sobre algunas de sus dimensiones, pero ahora simplemente lo que hago es enumerar algunas de estas producciones, algunas mucho más cercanas, y lo que haré será intercalar imágenes de algunas de las obras que están presentes en la exposición que comentaba anteriormente Lourdes, o algunas de las que pertenecen al propio Museo Carmen Thyssen de Málaga.
Es el caso de este paisaje norteafricano, que es una obra extraordinaria. Es una obra excelente, es decir, que nos aproxima, por un lado, a un género que siempre se ha considerado que Fortuny no cultivó con el interés que tuvo por otras temáticas, como la pintura de género, popularmente conocida como la pintura de casacones o la pintura orientalista. Sin embargo, detrás de esta imagen sólida existe, y puede ser que se trate de un paisaje aparentemente acabado, sin embargo, existen algunos elementos, algunos aspectos que nos informan de que se trata nuevamente de una obra inacabada. Es el hecho de estas figuras, no sé si las pueden observar aquí situadas, es decir, porque lo que es extraño es que Fortuny hiciera paisajes sin un sustrato literario, sin explicar una narración, sin explicar una historia. En este caso lo dejó inacabada por dos hipótesis. Por un lado, porque se trata de un paisaje relacionado con el encargo de la obra que veíamos anteriormente, la Batalla de Tetuán. Es una obra que no alcanza las dimensiones de la Batalla de Tetuán. Tienen que pensar que la Batalla de Tetuán tiene unas dimensiones de 9,5 metros de ancho. Esta debe tener unos 2 metros, una cosa aproximadamente, ¿no? Y es una obra que de una poética y que nos acerca también al interés que él siempre tuvo por la naturaleza y por la representación de la luz, por la interacción que los efectos atmosféricos ejercieron sobre su creación artística. Es una obra, por cierto, que algunos comentaristas, algunos exégetas de la obra de Fortuny han comentado que tiene una dimensión muy daliniana, es decir, se acerca mucho a Dalí. Ya comentaré más adelante, si me da ocasión, porque llevo una mochila cargada de piedras y de muchas obras. Sí, espero llegar a tiempo para comentar que Dalí precisamente fue uno de los grandes vindicadores de la obra de Fortuny. Esta obra, Corrida de Toros, que también pertenece a la colección del Museo Carmen Thyssen, nos acerca a un tema que es el tema de la tauromaquia, que forma parte de lo que es el imaginario occidental y de la influencia que esta temática ejerció sobre todo los pintores del siglo XIX, incluso el siglo XX, como fue el caso de Picasso. Desgraciadamente ahora está envuelto en toda una controversia y unos problemas diferentes, pero es evidente que ejerció una influencia visual, estética, y que fue un tema recurrente por parte de los artistas. Se sabe que Fortuny, acompañado muchas veces de su cuñado Ricardo de Madrazo, asistió a corridas taurinas en Sevilla entre 1867 y 1868. Aunque pueda parecer que es una obra inacabada o una obra perfectamente acabada, en realidad es una obra también inacabada. Lo que es cierto es el encuadre de la obra. Él desplaza el interés de la pintura en diferentes focos, lo que es el banderillero herido y lo que es el asta, la cornada que el toro ha hecho sobre el caballo del picador. Es decir, es una obra que tiene una clara influencia goyesca. Y esto porque Fortuny, de alguna forma, es deudor de lo que es la experiencia de Goya, se espejea en su obra y de alguna forma sintió una especial predilección y una admiración por toda la pintura canónica española del siglo XVII y del siglo XVIII. Es decir, esta pintura de manchas, estos contornos indefinidos, que recuerda, por ejemplo, obras de Casas, de Ramón Casas también, en algunos aspectos, sobre todo en el aspecto del público que asiste a esta corrida. Y cómo desplaza los focos de interés en dos
momentos diferentes. Es una obra, ahora introduzco algunos elementos, dijéramos, de tipo erudito, de lo que de alguna forma algunos de sus dibujos preparatorios que reflejan este interés por el mundo de los toros, por la tauromaquia, están relacionados con la pintura de la colección del Museo Carmen Thyssen de Málaga, como es el caso de esta fantástica acuarela del picador herido del British Museum. Fíjense cómo él era, a pesar de que más adelante incidiré sobre este aspecto, como era un auténtico virtuoso en cuanto a las técnicas, sobre todo de la acuarela. Fue un pintor primoroso, reconocido en su tiempo como el mejor acuarelista de su tiempo. E incluso una cosa que me parecía obvia, pero sí que subrayo, es el hecho de que debe ser considerado como el mejor pintor español del siglo XIX. Otra obra que podría estar vinculada con esta corrida de toros es El picador herido, de este dibujo del Museo d'Orsay, que es otra acuarela. Fíjense cómo lo que hace es diluir los rostros de los personajes, los contornos, las manchas en el segundo término. Es decir, es una pintura que anticipa lo que es la idea. A pesar de que Fortuny sigue siendo de alguna forma deudor de lo que es una característica ya desde la pintura del Renacimiento, que es que la pintura tiene que explicar historias, es una pintura literaria, tiene que de alguna forma edificar moralmente al espectador, y en este caso a veces no se aparta en exceso de estos parámetros o de estas características. Como algunos de ustedes seguramente ya habrán visto esta obra, pero es una obra fantástica que hace relativamente poco tiempo adquirió el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es la famosa Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. Es una obra lógicamente inacabada, y lo que es más interesante es que aquí no hay tema, no hay motivo. Es decir, lo que hace es representar la plaza como si fuera un escenario vacío, sin ningún tipo de espectáculo taurino. Evidentemente también se trata de una obra inacabada. Fíjense en un elemento que a mí me fascina particularmente, que es su interés por la representación del celaje, del cielo, que muchas veces pasa a ocupar un protagonismo exacerbado, prácticamente ocupa lo que es la línea divisoria de la composición en dos mitades perfectamente simétricas. Esta obra que se pudo ver en Sevilla a raíz de la exposición Tiempo de ensoñación que yo comisarié, pero luego el Museo de Bellas Artes, afortunadamente, al cabo de 2 años, la pudo adquirir. Es una obra fantástica, es una obra de detalles, es una obra evidentemente que no le hace justicia a la imagen que proyectamos en la pantalla, pero que sí que sirve como pretexto y que sintetiza perfectamente su interés en este caso por la luz, es decir, la interacción, los efectos atmosféricos, la influencia de la luz. Fíjense la línea de la sombra que cae sobre el albero, aparte de que está realizada con pinceladas sueltas todo lo que es la parte del arenal, todo lo que es la parte del albero. Y una obra extraordinaria que tuve la fortuna de descubrir con mi compañera Mireia Berenguer fue el patio de la alberca, más conocido como Patio de los Arrellanes de la Alhambra de Granada. Es una obra que se desconocía absolutamente, volveré sobre ella dentro de poco, pero es una obra que descubrimos en el 2021 que se conservaba en una colección privada inglesa. Hasta ese momento la única referencia que teníamos era a través de la fotografía que aparecía de su obra en el taller del artista, en un caballete descansaba la pintura, y por otro lado la fotografía lógicamente era en blanco y negro. Imagínense la emoción que representó descubrir esta obra, que por cierto pudo verse hace 2 o 3 años en una exposición que se organizó en
la Alhambra de Granada. Incidiré sobre ella porque es una obra muy interesante. Es una obra inacabada. De hecho, esta obra, aunque no es suya, es de Ricardo de Madrazo. Ricardo de Madrazo, como todos ustedes saben, fue el cuñado de Fortuny, que acompañó a la familia desde que contrajeron matrimonio, se desplazó con ellos a Roma, luego a Granada, luego volvieron a Roma, etcétera, etcétera, y realizó esta pintura que se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es el taller del pintor en Roma, un taller emblemático que se convirtió en una especie de modelo paradigmático de lo que era el taller señorial de un coleccionista interesado por todos los objetos, prácticamente como si fueran fetiches, y no tan solo eso, sino que marcó, dijéramos, una tipología que luego tuvo una gran fortuna entre todos los pintores, en una forma de ostentación, en una forma de reconocimiento. Era el interés que él tenía por este fetichismo del objeto, que se intensificó sobre todo a raíz de lo que fue el viaje a Granada que realizó entre 1870 y 1872. He puesto esta imagen porque de alguna forma también permite establecer este cordón umbilical entre los cuñados, es decir, a pesar de que no tuvo, dijéramos, discípulos Fortuny, lo cierto es que Ricardo de Madrazo acompañó muchas veces a su cuñado en las expediciones artísticas que realizaban en el barrio del Albaicín y que pintaban en patios de casas andalusíes, etcétera, etcétera. Y en este caso, lo que hace aquí Ricardo de Madrazo es utilizar el non finito, utilizar también el preciosismo y el virtuosismo como dos características elementales. Y por el otro lado es una obra que rinde homenaje, es una obra que podría pertenecer a lo que a mí me gusta mucho calificar como la pintura de los afectos, de la afectividad, que es un tema también expositivo que alguna vez tendríamos que explorar porque es un tema muy interesante. Es decir, las relaciones sentimentales, las relaciones afectivas existentes entre artistas, entre compañeros, entre familiares, etcétera, etcétera. A pesar de que algunos de ellos no se podían ver, también existía, dijéramos, la parte contraria de todo esto. En cualquier caso, es una obra que además está firmada en Roma en 1874, por lo tanto es un documento muy interesante y muy importante porque nos muestra el taller tal cual se conservaba antes de que todo se viniera abajo, se desmoronara y formara parte de la famosa venta del Atelier Fortuny en el Hotel Drouot de París, que todos los objetos, las pinturas, etcétera, etcétera, fueron vendidas en esta subasta pública. Por cierto, aprovecho la ocasión, abro un paréntesis, para comentar que una de las cuestiones que más se criticaron cuando se hizo la subasta de los objetos que se conservaban y de las obras de Fortuny en el atelier, y que más llamó la atención y más sorprendió, fue la cantidad de obras inacabadas, que fue un aspecto que fue muy denostado por todos los pintores de la época y por todos los críticos. ¿Cómo era posible que un pintor tan perfeccionista, tan rápido, tan ágil y respuesta tan fácil y con un talento incomparable hubiera dejado tantas obras inacabadas? El caso es que además esta pintura de Ricardo de Madrazo está dedicada a su hermana, Cecilia de Madrazo, es la dedicatoria. Y fíjense que sobre uno de los... descansa esta pintura sobre uno de los caballetes. Por cierto, las siluetas, seguramente estas siluetas, corresponden a Cecilia de Madrazo y su hermana Isabel de Madrazo, ¿no? Es, por cierto, un ejercicio de nostalgia, de recuerdo sentimental de lo que para Ricardo de Madrazo fue una especie de ídolo que idolatró. Ahora tenemos un detalle de lo que fue una obra inacabada también de Fortuny, que es esta.
esta que se conserva en el Harvard Art Museum. Por cierto, un museo prácticamente inaccesible, que prácticamente nunca deja en préstamo ninguna de sus obras, pero es una obra excepcional. Y aquí, nuevamente, fíjense en el celaje azul, cómo ocupa la parte superior de la composición y adquiere un protagonismo inusitado. Y no deja de ser una pintura, además, muy característica de la época de Granada. Aquí no son obras edificantes, obras que podrían formar parte del primer itinerario del artista, sino que son obras que podríamos decir banales, intrascendentes, anecdóticas, porque representa lo que es, en este caso, un patio de lo que popularmente se conocía como los cerdos, unas cuevas, unos habitáculos donde residían algunas gitanas de condición pobre y humilde. No solo en la pintura, sino también en el dibujo, utilizó este recurso de dejar inacabadas. Y es un tema también apasionante, el tema de la relación que él sostuvo con las academias, con los dibujos formativos, que era un ejercicio característico del proceso formativo de los artistas desde el siglo XVIII. Él reinventó las academias, les dio un nuevo impulso, un nuevo aire. Es decir, fíjense cómo esta figura inacabada parece que sea un hombre meditabundo, es decir, como si fuera un hombre melancólico que está meditando y al fondo aparece. Y siempre que deja algunas de estas obras inacabadas, incorpora algunos elementos enigmáticos que generan una cierta inquietud en el espectador. ¿Por qué es moderna esta forma de actuar, esta forma de proceder? Porque es, parangonando o parafraseando a Umberto Eco, es la obra abierta, es decir, de alguna forma invita al espectador, invita a cada uno de nosotros a que cerremos, a que interpretamos cómo podría haber acabado aquella obra, con lo cual está de alguna forma implicándonos en la visión de la obra y en la interpretación de la misma, lo cual cosa no deja de ser un tema muy interesante y muy apasionante. O esta extraordinaria acuarela que fue documentada o autentificada por su discípulo Attilio Simonetti, en esta inscripción que figura en el ángulo inferior de la derecha. Es una acuarela fantástica. Fíjense cómo utiliza el fondo, la pared blanca, para reverberar toda la imagen, darle una luz, y cómo utiliza también colores muy arbitrarios, naranjas, azules, grises, de todo tipo, como una gama cromática y lo que podríamos decir un espectro inusitado. Otra de las características que de alguna forma rompen este cliché que teníamos fijado sobre el pintor, que rompe también con esta percepción que tenemos de que un artista que trabajaba con mucha facilidad y con mucha rapidez, es lo que dilató algunos de los encargos en el tiempo. Es decir, algunas de sus obras más emblemáticas, como el caso de la Vicaría, la inició en Madrid en 1867, la continuó en Roma en 1868 y la acabó en París en 1870. Es decir, era un hombre que se caracterizaba por su inconstancia, seguramente porque tenía un nivel de autoexigencia muy alto. Entonces abandonaba y trabajaba simultáneamente en otras cosas, en otros encargos. Y este principio de la simultaneidad se refleja muy bien en muchos dibujos. Es decir, en algunos dibujos vemos cómo está trabajando al mismo tiempo en diferentes encargos, en diferentes motivos, etcétera, etcétera. O la obra Marroquíes, que inició en Granada en 1872 y acabó en Roma en 1874. Ayuntamiento Viejo de Granada, que yo creo que fue la última obra que la Junta de Andalucía adquirió del artista, ¿no? Ojalá se pudiera haber repetido con más frecuencia estas adquisiciones, que inició en Granada en 1872 y acabó en Roma en 1873. Porque
es evidente que era un pintor que trabajaba con mucha asiduidad, que era una persona que no conocía ni Netflix, ni HBO, ni todo, ni leía los periódicos, ni escuchaba la música, estaba trabajando constantemente e intensamente. Por lo tanto, lo que hacía era trabajar de una forma reiterativa. Incluso yo diría que era un pintor que tenía una cierta tendencia a la misantropía, es decir, socialmente era una persona que estaba... Porque él hizo de su obra artística el verdadero motivo de su vida, de su existencia. Él vivió, es decir, para crear, para producir. O la que fue el paradigma de la pintura Pompier, de la pintura Kitsch, que es la elección de la modelo, que a mí me parece un auténtico cromo y una auténtica aberración, ¿no? Es un encargo de su marchante, pero fíjense, lo inicia en Roma en 1868 y lo acaba en Roma en 1874, es decir, se dilata en el tiempo 6 años, lo cual quiere decir que él mismo estaba incluso cansado de repetir estos modelos, estas tipologías que no acababan de satisfacerlo. Hay un episodio cumbre, un momento de alguna forma que marca lo que se conoce como un antes y un después en su carrera, que es el éxito que tuvo en la famosa exposición que realizó en París en 1870, en la que era la galería de su marchante, el famoso Adolphe Goupil, que era el suegro de Jean-Léon Gérôme, el gran pintor orientalista francés. En este momento dijéramos que asistimos a lo que es el encumbramiento del pintor. Es decir, Fortuny llega a alcanzar la cima, el éxito, el reconocimiento social, el de público, económico, etcétera, etcétera, que es una aspiración que él tiene presente como un objetivo que se marca ya desde su inicio, desde que empieza su carrera en Reus en 1838. Eso es lo que aspira. ¿A qué aspira? Aspira a emular a los grandes pintores, sobre todo de la tradición pictórica española, es decir, a Goya, a Rivera, al Greco, etcétera, etcétera. Es su máxima aspiración. Un pintor en este sentido convencional, que se adapta a las necesidades del mercado, a la demanda clientelar, a la demanda de su marchante y que no se aleja un ápice de estos elementos. Ese es el retrato de su marchante. Piensen que Adolphe Goupil fue el gran marchante de su época, es decir, era el intermediario sobre todo que contribuyó a que Fortuny penetrara en el mercado sobre todo norteamericano, es decir, porque una de las consecuencias que tuvo que por cierto no hubo un contrato firmado, siempre fue un contrato verbal el que estableció con Adolphe Goupil. La exposición tuvo lugar en la Galería Goupil en la Plaza de la Opéra de París, es decir, un lugar céntrico, y resumía lo que era esta trayectoria lineal prácticamente sin interrupciones de un artista que respondía al estereotipo. Era un artista perfeccionista, canónico, caracterizado por 2 sanbenitos que se le han venido colgando reiteradamente, que es el virtuosismo, era el pintor más virtuosista de su tiempo y era el pintor más preciosista. A la larga, esto de alguna forma ha sido un lastre para su pintura y precisamente le ha perjudicado cuando hablábamos de lo que yo considero que es una visión diferente del pintor, que es su aproximación y su percepción a la hora de vislumbrar y prefigurar la idea de la modernidad artística. La modernidad artística que yo definiría en 2 elementos. Por un lado, la obra de arte es atemporal, es decir, supera las contingencias de su época, de su tiempo, con independencia del tema que representen, es decir, tiene una vigencia actual, y
y por otro lado supera el modelo literario del cual comentábamos, que es, pues, como si dijéramos, el gran lastre o la gran dependencia que tuvo la pintura europea desde la época del Renacimiento. El caso es que obras como la Odalisca forman parte de este itinerario canónico. Es una acuarela fantástica que se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que se ha convertido en una especie de icono, es decir, una especie de obra canónica que ha marcado la trayectoria de la pintura orientalista española, sobre todo porque luego asistimos a un ejercicio a finales del siglo XIX, sobre todo en la pintura española de finales de este XIX, de banalización del tema de la odalisca. Es decir, pero fíjense, él realiza esta odalisca en 1861, en un momento en el cual Ingres en 1815 ya ha pintado su famosa gran odalisca, es decir, que llevamos un retraso de 50 años, que es uno de los problemas que tiene el arte español, es decir, que asiste mal a lo que es el nacimiento de determinados movimientos. Fíjense que paralelamente Rosales, que trabajó con Fortuny en Roma en este mismo momento, en 1859-1860, ha hecho un modelo parecido y ha adoptado una disposición de la figura también parecida y similar. Una consideración a hacer sobre la odalisca. La odalisca, cuando se presentó en Barcelona en 1861, porque fue una obra que, a diferencia de lo que fue su pintura más conocida, más comercial, fue recibida o recepcionada en Cataluña con una cierta inmediatez, con una cierta rapidez. ¿Por qué? Porque era una obra de pensionado, que quiere decir, ¿no? Era una obra de becario. Es decir, él como becario de la Diputación de Barcelona está obligado a entregar toda una serie de obras para demostrar sus progresos y su crecimiento como artista. Pero es una obra realizada con posterioridad a lo que es el viaje a África, al norte de África, para trabajar en el encargo de la batalla de Tetuán. Y es una obra literaria, es una obra convencional, es una obra que responde a un estereotipo que nada tiene que ver con el descubrimiento y con lo que para él representó el alcance de trabajar directamente con los espacios naturales y con todos los paisajes del norte de África. Desde este punto de vista, es una obra que causó un gran escándalo en su tiempo, cuando fue recibida en Barcelona y fue vista en la Diputación de Barcelona, que era la institución que le pagaba la beca. Los críticos dijeron que era una obra indecorosa, que era una obra absolutamente inapropiada para un pintor, etcétera, etcétera, un auténtico escándalo. En cierto modo también, claro, estamos hablando que él tenía 23 años en este momento, y la obra demuestra lo que es también una fórmula, un modelo habitual del pintor, es decir, el que es el modelo erudito, preciosista, en el cual incluye elementos decorativos con una gran verosimilitud, que responden algunos de estos objetos a lo que era su propia actividad coleccionista. También en ese mismo tiempo entregó otra obra de pensionado, que fue el Continuo, el famoso Continuo, la famosa acuarela que realizó en la Villa Borghese de Roma, y en la cual hizo un tour de force extraordinario porque demostró su habilidad para trabajar en la acuarela. Piensen que la acuarela es una técnica muy delicada y muy complicada, porque si se produce cualquier error tienes que romper la hoja y volver a empezar. Además, él utilizó como una cosa que no era habitual, no utiliza el blanco como color, sino que utiliza el papel blanco del original de la hoja en la cual trabaja como reserva, y trabaja en este caso como los blancos de la propia hoja que le proporciona este elemento natural. Por cierto, tampoco me extenderé, pero claro,
es un caso muy atípico el continuo. ¿Qué hace un señor vestido como un condesito, prefigurando la temática que le hizo tan famoso y tan popular como fue la de las casacas? En un momento en que Roma esta temática no se cultivaba, era una temática absolutamente ajena a lo que eran los intereses de los pintores romanos de la época, que pintaban chiocciaras, pinturas costumbristas, pinturas de mujeres de paisanas de la campiña romana, etcétera, etcétera. Y en cambio él seguramente es una obra que es deudora de algún grabado que él debió conocer de Meissonier, sobre todo, que es el que representa. Ya un elemento fascinante por eso, es la textura de la casaca. Ahí. Fíjense esta textura terciopelada de la casaca es sin duda un elemento que demuestra su precocidad como artista fascinante. O otro aspecto, lo que son las gotas que se precipitan en el suelo de esta fuente y de lo que es el bucaro de esta fuente natural, que por cierto fue un descubrimiento que yo hice porque no se sabía dónde las había pintado. Esta obra es en los famosos jardines de la Galería Borghese, porque era el lugar que frecuentaban la mayoría de pintores españoles del siglo XIX y formaba parte del escenario natural en el cual ellos trabajaban al aire libre. O el famoso marroquí, en el cual utiliza como recurso, que será una constante en su obra, perfila la figura del protagonista sobre una pared blanca, en la cual aparece retallada, y que la utiliza para resaltar cromáticamente esta figura, que durante mucho tiempo se denominó el persa, porque era como la describió y la definió Ricardo de Madrazo. Sabemos documentalmente por una carta que escribió a su padre, a Federico de Madrazo, que esta obra Fortuny la realiza en una sesión nocturna a la luz de una vela, con lo cual demuestra nuevamente su primor y su habilidad para trabajar. O esta otra, Cecilia de Madrazo tocando el piano. Fíjense que en 1869 es un momento muy fecundo, es decir, es un momento de gran actividad comercial, porque todas estas obras, acuarelas, dibujos, etcétera, etcétera, tenían una gran salida en el mercado del arte, eran muy solicitados y muy reclamados por toda la clientela de la época. Esta obra, que es Cecilia Madrazo representando una soirée, está hecha sobre tinta con toques de aguada y de pincel, pero es una obra que está realizada sobre un sobre de carta. Y está fechado en 1869 y en este caso, fíjense que prácticamente adopta lo que son las características de un grabado, como si fuera un aguafuerte, y tiene este sentido ornamental de la decoración de lo que es la alfombra, el tapiz, con todos los motivos florales, etcétera, etcétera, que también refleja una de las culturas figurativas que también influyeron sobre su obra, que fue el japonismo. Él asimiló el japonismo con una gran naturalidad y algunas de sus obras. O esta obra que encontramos y que además es la banderola, ¿no?, de la exposición, es este hombre vestido con un trapo, que es una obra, no sé si lo he comentado, pero porque me ha parecido obvio, por ejemplo, que no sé si se han fijado que algunas obras incluyen este círculo con el apellido del artista, Fortuny. Esto es el sello de la testamentaría, es decir, el sello con la cual todas las obras que quedaron inacabadas cuando él murió, los notarios las autentificaron con este sello de la testamentaría, con lo cual también se explica que existía un fenómeno, en este caso, de falsificaciones de su obra, que ya era bastante común, y que
Ahora, también hay que decirlo, con el paso del tiempo algunos expertos llegaron a falsificar el sello. Siempre se ha dicho sobre esta cuestión que hay dos: el sello de color rojo sería el sello auténtico y un sello de color negro que circula en algunas obras sería el que forma parte del fraude o de las fake news. Pero esta obra es interesante porque tipológicamente reproduce un grabado que él fue aguafuertista, fue un grabador excelente, tuvo una producción limitada, se limitó a 50 grabados, pero después de Ribera es el gran grabador español del siglo XIX. Su dominio del aguafuerte era fantástico y cómo era un campo de pruebas y de experimentación para él. El Piojoso, hizo aproximadamente una cincuentena de aguafuertes, pero lo que es interesante es que él utilizó el grabado como recurso, sobre todo para profundizar en el que era su proceso de crecimiento como artista y de formación. Él hizo, como si dijéramos, las secuencias, las pruebas de estado. De algunos grabados, pruebas de estado son pruebas de artista, que lo que hace él es entintar más la obra, trabajar el claroscuro, etcétera, etcétera. Y en este caso, la obra por excelencia, que de alguna forma es la obra más icónica del aguafuertismo español, es el famoso Anacoreta de Fortuny, que por cierto es deudor también de la tradición clásica. Aquí vemos la huella, sin duda, de Ribera y su interés por el miserabilismo, un miserabilismo que está presente en otra acuarela fascinante, fechada en Roma en 1869, dedicada a William Stewart, que es calle de Tánger, en el cual esta figura recuerda la del Piojoso y recuerda también la imagen y estos hombres apostados aquí en la calle. Él utiliza mucho estas imágenes de lo que es la desidia existencial, de lo que es la condición, sobre todo a raíz de los viajes que realiza a Marruecos a partir de 1860. Es tradicional ver, pero luego en Granada repite este mismo tipo de costumbrismo miserabilista, podríamos decirlo, sin que en su caso se decante por un paternalismo o por un juicio moral sobre las personas. Él siente curiosidad, él callejea, él representa estas imágenes que tienen incluso una sensación de impacto fotográfico en muchas ocasiones. Y en este caso vemos tres tipologías repetitivas. Hay que decir que esta obra, esta obra de calle de Tánger está dedicada al que fue su principal cliente norteamericano, que fue William Hood Stewart, que era un azucarero que construyó una gran fortuna. Los grandes empresarios norteamericanos del siglo XIX crecieron a partir del negocio del ferrocarril y del azúcar. Y este era William Hood Stewart, fue el primero que le adquirió el coleccionista de estampas, la primera versión, y llegó a poseer más de 20 obras en su colección. En esta exposición de 1870, sin duda la estrella fue la Vicaría. La Vicaría fue la obra cumbre, la que lo catapultó hacia el estrellato, la que le permitió conseguir pues, un éxito de crítico, de público. Théophile Gautier, el crítico oficial de la época, realizó un elogio extraordinario. Incluso Huysmans, que no se ha remarcado tanto, que es un escritor que escribe una obra titulada Rebours, a contrapelo, que hizo aquella especie de esteticismo del personaje que vivía en la Torre de Marfil y que estaba encerrado, que no tenía relación con el exterior. Hizo un elogio extraordinario de la exposición que vio en la Galería de Goupil.
y lo consideró, llegó a calificarlo como el pintor japonés por excelencia, en el caso de Fortuny. La Vicaría no deja de ser una obra deudora, lógicamente, de la pintura de Goya. Es una obra que formalmente sigue incluso los modelos goyescos, como es el caso del tapiz de la boda. También es un tratado de la moda de la época. Es una obra que a mí particularmente me genera una cierta rechazo, porque lo considero un cromo, y que no se adapta a lo que a mí verdaderamente me gusta. Lo que sí que es cierto que Fortuny, incluso en estas obras, que podríamos calificarlas como Pompiers o Quiche, tiene algunos elementos de detalle o secundarios que son extraordinarios, sobre todo el grupo este. El grupo de los majos, las majas, el penitente y este personaje que parece que lleve las gafas de John Lennon, con unas gafas oscuras, que siempre se ha dicho que es como una especie de homenaje a la figura de Goya, que lleva un bicornio. Lo cierto es que, como hemos comentado anteriormente, una obra tan emblemática que aparentemente era fácil, rápida y ágil en su ejecución, tardó mucho tiempo y que trabajó de forma meticulosa y escrupulosa. Realizó dibujos preparatorios, por ejemplo, el dibujo este del bautismo de Cristo se conserva en el Museo Bonnat de Bayona, que es el que aparece en la pintura esta, que es una copia de la famosa pintura de Tintoretto, que actualmente se conserva en el Prado, pero anteriormente se había conservado en el Escorial. Por tanto, es interesante. Fortuny es un pintor de rompecabezas, por decirlo de alguna forma gráfica. Es un pintor muy erudito, es un pintor historicista. Es un pintor que utiliza muchas veces su propia colección para incluirla como atrezzo de algunas de sus composiciones, generando lo que es una característica de la pintura ya desde el Renacimiento, que es la idea de la pintura de demostrar diversidad, variedad, riqueza, etcétera, etcétera, porque ha de fascinar a través del sentido de la vista. Pero la Vicaría, aparentemente una obra, que por cierto una obra en la cual también es una obra que responde al modelo de la pintura de los afectos, porque muchos de los personajes que representó formaban parte de su entorno familiar, es decir, no dejaba de ser una historia de sus propias vicisitudes matrimoniales, desde que contrajo matrimonio con Cecilia de Madrazo, y algunos de los personajes utilizados también formaban parte de su entorno de amigos, familiares, etcétera, etcétera. Hay una obra extraordinaria que es esta acuarela del Museo de Zaragoza, muy poco vista, por cierto, un museo que está cerrado, que corresponde a la segunda versión, pero lo que es más interesante es que Fortuny realizó dos versiones de la Vicaría, que tampoco era una cosa inusual en él. Él utilizó muchas veces versiones. La acuarela del British Museum prácticamente es idéntica a la primera versión que realizó en Madrid en 1868 de la Vicaría, que es una pintura que se pudo ver en la exposición que se hizo en 1874 en el Museo de Arte Moderno de Barcelona con motivo del primer centenario de la muerte del pintor. En aquellos momentos la obra se conservaba en una colección privada francesa. Por desgracia, hemos perdido su paradero. La Vicaría es deudora de lo que les comentaba, del coleccionista de estampas, Los Anticuarios, obra de la cual realizó 3 versiones, que es el pintor, dijéramos, que más responde al cliché, que más ha fijado el estereotipo, con un gusto por el horror vacui, por la decoración, por el sentido barroco y ornamental de la composición. Es una obra
en el cual incluye como atrezzo muchos de los objetos que formaban parte de su colección, como era el caso de esta caja de novia renacentista, o todas estas copas y objetos de vidrio, que también o la armadura japonesa. Y lo que es muy divertido es que esta obra, que él pinta de forma espontánea, sin que exista una petición o un encargo clientelar, la pinta, y una vez la descubre este coleccionista del cual antes hablábamos, Stewart, lo que le pide a Fortuny, le gusta mucho esta obra, lo único que le pide es que le pinte su retrato, como un ejercicio de vanidad, y es este que hace, vestido a la manera, dijéramos, del caballero flamenco del siglo XVII. ¿Por qué? Porque la pintura flamenca también formaba parte de los criterios de gusto de la época. En esta exposición no únicamente se pudo ver la vicaría, sino también el vendedor de tapices. El vendedor de tapices es una obra extraordinaria, es prácticamente una fotografía. Es decir, es una obra que refleja el iluminismo llevado al mínimo o una forma prácticamente obsesiva por la reconstrucción de los detalles más significantes, como es el caso. Es una obra, por otro lado, que reproduce o representa uno de los grandes tópicos del orientalismo occidental, que es la representación de los bazares, de los mercaderes, de los zocos, etcétera, etcétera, que formaba parte de esta imagen que trabajaban todos los pintores. La mayoría de pintores, salvo el caso de Fortuny, Tapiró o la Meyer o algún otro más aislado, nunca estuvieron en Marruecos, siempre trabajaron en el taller. Es decir, el taller se convirtió en una especie de enciclopedia en la cual reunían fotografías, sobre todo la fotografía tuvo una incidencia muy importante a partir de 1875-1880, porque fue una de las causas que de alguna forma condenó a la pintura orientalista a su declive, es decir, qué sentido tenía esta pintura realista, fotográfica, etcétera, etcétera, cuando irrumpía la fotografía, que reproducía con más verosimilitud lo que era la naturaleza real de las imágenes. Y tuvo que replantearse, reformularse y reinventarse el orientalismo a partir de las vanguardias. Es decir, evidentemente, Matisse ya no trabajará este tipo de realismo orientalista, que prácticamente es un realismo fotográfico. Aquí lo que es interesante es que se fijen en este personaje, que lleva Porque un tiempo más tarde, en Granada ya, en una pintura dedicada a Goyena, prácticamente reproduce miméticamente la figura, es una citación de lo que es el vendedor de tapices. Pero también es una tipología deudora del libro de fotografías de Albert Goupil, que era el hijo de Adolphe Goupil, que también se dedicó a lo que es el comercio del arte, que es este álbum de fotografías titulado En Voyage en Egipto, Sinaí, en el cual aparece el personaje en una misma disposición. O en esta fotografía que realizó a raíz del viaje que hizo a Marruecos en 1860, Moliné y Albareda, que eran una sociedad de fotógrafos, lo que hacían era fotografiar a todas las personas que acompañaban el séquito de las tropas españolas a Marruecos, en este caso a Tetuán, seguramente como un recuerdo memorialístico, porque muchos de ellos había el riesgo de que no volvieran. Y en este caso él se disfrazó de sarraceno. Pero hemos descubierto hace poco un cuaderno de dibujos de la época de Granada, que es fantástico, una acuarela extraordinaria, fechada entre 1870 y 1872, que forma parte de una colección privada, es decir, que ahora se ha comercializado, y que
en el cual aparece el personaje. Es una obra fascinante en todos los sentidos, porque fíjense cómo trabaja las manchas de acuarela, pero aquí aparece el personaje que a nosotros nos interesa. El encantador de serpientes también formó parte de esta exposición de París de 1870. Del encantador de serpientes, por cierto, hizo dos versiones, una la que vemos aquí, la del Walters Art Museum de Baltimore, y una otra del Pushkin Museum de Moscú, pero que esta, desgraciadamente, tal como está la situación actualmente conflictiva, pues me parece que de momento tenemos que olvidarnos de que volvamos a verla durante mucho tiempo. En cualquier caso, coleccionista de estampas, 3 versiones. El encantador de serpientes, 2 versiones. ¿Por qué este tipo de prácticas, este tipo de ejercicios? Porque no era inusual, es decir, a un cliente que veía obras que le gustaban, pedía que le repitiera el artista la obra tal cual, con lo cual se rompía esta especie de aura que tenemos nosotros sobre el principio de la originalidad de la obra de arte. Incluso el pintor en este caso era tramposo, porque muchas de estas versiones lo que hacía era trasladarlas a través de lo que era la copia, y las trasladaba al lienzo, es decir, como si fuera una mecánica, como si fuera un trabajo artesanal. Y en este caso los clientes o el marchante no ponía ningún tipo de inconveniente. Puedo alargarme, si no les importa, que yo tengo muchas ganas de explicar cosas, pero si se cansan me lo dicen. Y hemos descubierto hace poco el estudio de esta figura del Malibú. Que es una obra que ha aparecido en el Salón de Dibujos de París, que hace 2 semanas que tuvo lugar, y es una obra que apareció en una galería francesa, y como anécdota hay que decir que es un dibujo, una acuarela fantástica, pero el precio es desorbitado, es decir, son 60.000 euros lo que piden por él, es una barbaridad. O también realizó este magnífico abanico, que es una acuarela que pintó sobre el abanico, una obra muy influenciada por la estética japonesa en todos los sentidos. Es de 1870, firmado y fechado en el ángulo inferior de la derecha, y que yo he identificado como escenario probable los jardines de Versalles. Lo cierto es que Fortuny empezó a mostrar sus primeras dudas, sus primeras vacilaciones a raíz de la batalla de Tetuán. La batalla de Tetuán fue un encargo muy ambicioso, muy pretencioso, que le realizó cuando era muy joven, tenía solo 20 años, una obra inacabada, una obra que lo desbordó en todos los sentidos, fue incapaz de resolver satisfactoriamente, es una obra que no se adapta a ninguno de los criterios y a los parámetros de lo que es la pintura de género, la pintura de historia, porque ni hay épica, ni hay heroísmo, y desde el punto de vista narrativo está mal resuelta, es una agrupación heterogénea de masas, y además es una obra inacabada. Y es una obra que sí que demuestra, por cierto, y eso sí que es interesante desde nuestro punto, una obra que, por cierto, despertó mucho el interés de Dalí. Incluso llegó a realizar una versión propia de la batalla de Tetuán, cuando se celebró el primer aniversario de la conmemoración del estallido, el primer centenario de la batalla de Tetuán en 1870. En este caso, Dalí realizó una performance en la cual realizó una versión propia de la batalla de Tetuán. La experiencia africana
supuso una especie de fractura con respecto a todas aquellas certidumbres que él tenía. Incorporó una serie de dudas, vacilaciones, que tuvieron un sentido de epifanía, de transformación muy interesante, que fue sobre todo el contacto con la luz natural, con la naturaleza, y lo que eso significó tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. En un sentido positivo representó, evidentemente, variar su poética, es decir, se volvió una pintura mucho más luminosa, mucho más brillante, mucho más arriesgada, mucho más, dijéramos, receptiva a lo que era la influencia de los efectos atmosféricos, mucho más naturalista. De hecho, la batalla de Tetuán permaneció como un objeto en su taller. Él la llamaba el cuadro grande, se convirtió en una especie de pesadilla, estaba comprometido con la Diputación de Barcelona, nunca la llegó a acabar, incluso llegó a plantearse la posibilidad de devolver el dinero que había invertido la Diputación en su formación, porque era un encargo de juventud y él no estaba acostumbrado a este tipo de formatos. De hecho, la pintura de Fortuny se caracteriza por lo que es el formato mediano, lo que los franceses de una forma pedante denominan la pintura de tableautin, es decir, aquella pintura realizada de pequeño formato sobre madera, sobre todo porque reproducen efectos visuales y estéticos mucho más interesantes. Él introdujo muchos pentimentis, muchos arrepentimientos, todo esto son blancos. Era una obra tumultuosa en todos los sentidos, una obra, dijéramos, incoherente, no se sabía quién eran los buenos, quién eran los malos, no utilizaba lo que eran las características tradicionales del maniqueísmo de la pintura de historia. Era una obra que aspiraba a ser una obra programática, pero fue un fracaso, es decir, es la constatación de un fracaso. Y a pesar de ser la constatación de un fracaso, precisamente es la obra que abre las puertas al descubrimiento de un nuevo Fortuny. Si hubiera hecho una pintura convencional, tradicional, de pintura de historia, etcétera, etcétera, hubiera sido un rollo. En cambio, esta obra, al ser diferente, luminosa, etcétera, etcétera, nos abre la perspectiva a un pintor. Fíjense, por ejemplo, que la línea de horizonte, toda la parte superior es nuevamente el celaje. Es decir, es una pintura híbrida en todos los sentidos. Es decir, es verdad que puede considerarse una pintura de género de la pintura de historia, pero puede también considerarse una pintura de paisaje. Y este señor, esta silueta, la veis aquí, de color blanco, era el comandante que dirigía las tropas de voluntarios catalanes, porque de hecho el encargo de la Diputación a Fortuny vino a raíz de que tenía que representar las gestas, las hazañas de los voluntarios catalanes, que era un grupo de voluntarios formado por unas 500 personas, dirigidos por Victoriano Sugrañes, que por cierto murió en la batalla de Tetuán, pobrecillo. Y que por cierto, él no llegó a presenciar la batalla de Tetuán, llegó mucho más tarde. Y lo que sí que presenció fue la batalla de Barrás. Esta batalla de Barrás sí que la llevó, incluso hay correspondencia de él en el cual pues quedó absolutamente conmocionado por el impacto que representó la violencia de la guerra. Es decir, él quedó absolutamente sorprendido, conmocionado y conmovido por la carnicería que representó la batalla de Barrás. Segunda constatación, la batalla de Barrás también es una obra inacabada. Por tanto, es un segundo fracaso. En cualquier caso, lo que sí que se desprende de esta experiencia africana son los paisajes naturalistas que realizó, que fueron como ejercicios de aproximación al encargo. A pesar de que él estuvo muy poco tiempo en Marruecos, es decir, apenas estuvo entre el primer viaje que realizó en 1860, no llegó a 15 días. Luego volvió en 1862, cuando los españoles ya habían conquistado
Tánger y estuvo otros 15 días. Pero sí que le sirvió para replantearse muchas cosas como artista. Ay, perdón. No. Que son estos dibujos, estas acuarelas de paisaje son fascinantes. Es decir, con lo cual son estudios de aproximación prácticamente de meteorólogo, es decir, de lo que es la influencia del comportamiento arbitrario y errático de la naturaleza y cómo este comportamiento errático, inesperado e imprevisto de la naturaleza, a él le genera toda una serie de problemas compositivos que muchas veces es incapaz de resolver satisfactoriamente. Y por eso se produce esta distancia entre la idea artística y su cristalización. Muchas veces se ve impotente para acabar estas obras. Pero en cualquier caso son acuarelas extraordinarias. Es verdad que no las debemos contemplar o considerar como estudios naturalistas o estudios paisajísticos, sino que son aproximaciones al encargo de la batalla de Tetuán, pero que han adquirido naturaleza propia y que se han convertido en objetos independientes por sí mismos. O esta otra, por ejemplo, esta refleja perfectamente lo que es la densidad atmosférica de un día plomizo, cargado de nubes, etcétera, etcétera, que es extraordinaria esta. Además, como una gama cromática absolutamente variada de violetas, verdes, azules, grises, etcétera, etcétera, y cómo se entremezclan el peso de la atmósfera densa, húmeda de las nubes sobre la tierra. Esta es una obra que está en la exposición, Casa Marroquí, o esta otra de paisaje marroquí del Museo del Prado, que también es una obra luminosa. Fíjense cómo prácticamente lo que es el desierto actúa de elemento de espejo, refleja la luz y cómo trabaja la sombra para perfilarla. O esta otra del British. También del Museo Goya podemos tener, fíjense en el caso del Museo Goya, cómo perfila a veces con la tinta o con el lápiz algunas figuras que generan una cierta sensación de no estar acabadas, pero de incertidumbre, de inquietud, sometida sobre todo al terreno de la especulación, qué quería dibujar, qué quería hacer. También aparecen por aquí algunas otras. Empieza a compaginar estas obras ya a raíz de la experiencia africana, comercializadas a través de esta obra también extraordinaria del Museo Goya, en la cual se resumen, por un lado, lo que es la difuminación de las figuras, los contornos absolutamente desdibujados, lo que es un paisaje, un entorno natural con unas nubes situadas, o esta otra que es extraordinaria. Además tiene la virtud de hacer en unos formatos que a veces trabaja sobre 3 centímetros, es decir, que es una cosa fascinante. O esta otra de la vista ciudad de Tánger, que es una imagen bastante habitual y pintoresca y podríamos decir turística de todos los artistas, porque Tánger fue la puerta de Oriente, es decir, así como Granada o Andalucía fue como si dijéramos el trampolín, la mayoría de artistas del 19, de la década de 1870, a partir del viaje que realizan Regnault y Cleren a Granada, que eran admiradores profundos de la obra y que fue el propio Fortuny el que los estimuló a viajar a Granada en 1869, la aspiración que todos ellos tenían era llegar a la meta de este tour orientalista, que era en este caso Tánger. Y
la fotografía, Antonio Cavila, que era un fotógrafo de Gibraltar, que realizó una serie de fotografías. Bueno, acabo rápidamente, si no os importa, o me alargo demasiado. ¿Ah? Pero lo siento. Sobre todo, Granada. Granada representa un antes y un después. ¿Cómo es posible que un pintor que acaba de tocar con las yemas de las manos el éxito, el reconocimiento en París en 1870, realice la decisión más insólita y más inesperada, que es trasladarse a una ciudad situada en la periferia del sistema artístico europeo? Es cierto que él se ve impelido por las circunstancias históricas que se viven en París, el estallido de la guerra franco-prusiana que obliga a emigrar, pero ¿por qué no se instala en Madrid? Con la familia Madrazo, con toda aquella órbita. Él, en este sentido, para mí, Granada es una catarsis. Es una forma de renunciar a todo lo anterior, explorar nuevas vías de aproximación, sin llegar por eso el título, el enunciado de mi conferencia, vislumbró la modernidad, pero no la abrazó, no se atrevió a tanto y compaginó estas imágenes. Él deambula por las calles de Granada, realiza estas acuarelas, estos dibujos extraordinarios, que prácticamente son instantáneas, fotográficas, de figuras, de escenas callejeras. Él tiene un interés también inusitado en esta época por la representación de los jardines, por el contacto con la naturaleza, por la belleza, por las flores, por la botánica, por la vegetación, etcétera, etcétera. Y crea obras fantásticas, extraordinarias, la mayoría dibujos. Tienen que pensar que, a pesar de vivir tan pocos años, puede decirse que el corpus de dibujo de Fortuny supera las 3.000 obras, es decir, que era un artista muy fecundo. Paisaje de Granada, siempre se ha dicho que es el único paisaje que realizó, además del vuestro, del paisaje norteafricano, a pesar de que se ha incorporado más tarde. Este siempre se tituló Paisaje de Granada, que es un ensayo de hacer una obra que él realiza desde la ventana de su propio estudio en Granada. Él alquila un estudio, primero la familia se instala en la Fonda de los Siete Suelos, que estaba integrada dentro de lo que era el entorno de la Alhambra de Granada. Él alquila un estudio, etcétera, etcétera. Y lo que es curioso de esta obra es que Paisaje de Granada tuvo una réplica hecha por Manet. Poca gente lo conoce, no sé si algunos conocen la anécdota. Una obra que está en una colección en la Stadtgalerie de Stuttgart, que está mal documentada y mal titulada, porque se sabe que la familia Manet veraneaba en esta localidad de los Pirineos Orientales franceses, y se consideró que esto era una representación del paisaje de esta localidad de los Pirineos Orientales, cuando en realidad Manet estaba haciendo un tributo de homenaje a Fortuny. Había visto la obra de Fortuny en París y lo que había hecho era homenajearlo. Bueno, y qué decir de Carmen Bastián, ¿no? Carmen Bastián, que es la pintura más insólita, que merecería pues toda una sesión monográfica, porque para mí es una obra insólita, inadecuada. Bueno, no sé si conocen la anécdota de que la familia la tenía escondida debajo de una cortina, porque claro, la consideraban como una irreverencia, como una especie de lo que era bueno, el abuelo se ha vuelto loco, ¿no? Ha pintado una mujer desnuda, una persona tan tradicional, tan convencional socialmente, como había sido capaz de representar una pintura tan indecorosa. En el fondo yo creo que subyace, por eso, y es una hipótesis que yo creo que habría que contemplar y estudiar, una especie de clasismo por parte del pintor. Es decir, él se acerca a esta figura
poniendo por encima la superioridad de lo que es un juicio moral sobre una actitud. Es un poco la confrontación, reduciendo a la mínima expresión, entre barbarie y civilización, entre primitivismo y civilización, y sobre todo la superioridad moral de lo que es el sistema de valores burgueses sobre una persona que se muestra desinhibida, que muestra sin ningún tipo de decoro ni pudor su sexo y lo muestra de forma sin tapujos. Pero es una obra fantástica. Una obra inacabada también. Bueno, paso, que porque me gustaría acabar. Me gustaría acabar con la que comentaba al inicio, Patio de la Alberca o el Patio de los Arrayanes, es el descubrimiento que hicimos. Es una obra pintada hacia 1871 que él deja inacabada. Él habla expresamente de qué características ha de tener esta obra. Él la concibe como un ejercicio de pintura orientalista. De hecho, la escena principal, fíjense que hay unos personajes que son dos árabes sentados aquí, al lado del patio de la alberca, pero contiene muchos elementos. Contiene el celaje, contiene el interés por las flores, por la flora, por los vegetales, etcétera, etcétera. Es una obra, como les dije, que permaneció cuando la familia regresa de Granada, que él tenía intención de vivir en Granada, pero por un problema doméstico que tiene en su estudio de Roma, se ve obligado a volver con toda la familia y vuelve con todos los pertrechos y todas las obras que había trabajado durante la época de Granada y los objetos que había ido coleccionando, entre los cuales no hay que decir, porque es obvio y ocioso, decir que fue un gran coleccionista, muy reputado y muy reconocido. Esta obra que tienen retallada es el Patio de la Alberca, que era la imagen que conservábamos tradicionalmente como una fotografía en blanco y negro. Gracias al contacto que pudimos establecer con el coleccionista, un coleccionista inglés, pues pudimos, y fue muy emocionante, después de más de 100 años, porque se había expuesto en Londres en 1920, volver a descubrirla. El hecho que la dejó inacabada es que silueteó algunas figuras sobre las paredes, fíjense. O esta es muy clara. Seguramente él dijo que era una corte orientalista, pero al mismo tiempo también realizó un ejercicio de interés y de conocimiento por la naturaleza, por las flores, por la vegetación, por todo lo que... Y ya para acabar, por cierto, Patio de la Alberca fue adquirida en la subasta del Hotel Drouot. Fue adquirida por el marchante, por Goupil. Fue adquirida por una cifra, estaba valorada por una cifra muy inferior, por 5.000 francos. La tasaron los marmesores, los tasadores. Una cifra irrisoria. ¿Por qué? Porque se consideraba que era una obra inacabada y eso no era considerado como una obra excelente, sino que existía un cierto prejuicio sobre ella. Pero el caso es que Goupil la compró por 27.000 francos en la subasta y al cabo de 5 años la adquirió Stewart, este coleccionista americano, por una cifra inferior de 18.000 francos, porque era habitual en aquel momento lo que era el trasiego y el tráfico constante de las obras. Eran mercancías artísticas, pasaban de unas manos a otras, transitaban con una gran rapidez. Cuando moría un coleccionista, inmediatamente se ponían todos los bienes a la venta en una subasta pública, etcétera, etcétera. Y había otro factor, que fue el progresivo declive de la pintura de Fortuny.
a partir de la irrupción, sobre todo de las vanguardias. Es decir, obras que tenían un gran prestigio, un cierto reconocimiento, que formaban parte del recorrido de las colecciones públicas norteamericanas, a partir de la irrupción del impresionismo, del postimpresionismo, de las primeras vanguardias, de los primeros sismos del siglo XX, todas pasaron al almacén. Y fue Dalí el que contribuyó. ¿Y por qué lo decía? Porque, no lo acabo de explicar, porque Stewart quiso que Raimundo de Madrazo acabara la pintura. Porque dijo, bueno, una obra inacabada a mí no me interesa. A ver si Raimundo de Madrazo, que era el gran pintor de la familia Madrazo, el pintor de la aristocracia de principios del siglo XX, a ver si la acaba. Afortunadamente se negó. Pero no se negó en otra, que es esta. Esta pintura del jardín de la casa de Fortuny, fechada entre 1872 y 1877, inicialmente Fortuny la había dejado sin anécdota, sin representación del tema. En cambio, Raimundo, lo que hizo fue acabar la anécdota, acabar el tema y poner la mujer, con lo cual pintó aquí el florero, que yo creo que fue en detrimento de este estudio de paisaje que había realizado Fortuny. Bueno, y quería ya simplemente explicarles, ya que les he hablado de esta vinculación con Dalí, esta es Tribunal de la Alhambra, una pintura que realiza en 1871 en el cuadro del Tesoro de la Alhambra de Granada. Es una obra extraordinaria, es un ejercicio de luminismo que prefigura tanto. Aquí hay dos elementos esenciales. Fortuny prefigura la pintura de Sorolla y prefigura la pintura de Rossinyol. El Rossinyol y el Sorolla, sobre todo de Granada. Y ellos mismos reconocen esta deuda contraída con el pintor. Esta la acaba en 1871, es una del cuarto del Tesoro, es un ajusticiamiento, una obra extraordinaria que se conserva en la Fundación Gala Dalí, pero como anécdota hay que decir que era una forma tradicional también de trabajar de Fortuny. Muchas veces, cuando acababa una obra, a sus amigos, en vez de enviarles una fotografía de las vacaciones o aquellas diapositivas de aquellas sesiones interminables, cuando un amigo nuestro nos invitaba a cenar para ver todas las sesiones de las diapositivas del viaje a la India, él lo que hacía en este caso era hacer un dibujo a tinta, un dibujo meticuloso, extraordinario, es decir, que fecha, y es una carta que envía a su amigo Goyena, que era un gran amigo, coleccionista, que vivía en París. Y ya para acabar, en 1962, Dalí y Gala posan, muy ufanos, con lo que es Tribunal de la Alhambra. Y aquí cerramos el círculo diciendo que, como siempre, en este ejercicio vanidoso que acostumbraba a realizar Salvador Dalí, él explica la anécdota de cómo pudo conseguir esta obra. Dijo que coincidió en un restaurante con un coleccionista de Nueva York, y entonces el coleccionista le pidió un dibujo y él hizo un dibujo rápido, instantáneo, sobre una servilleta allí de la mesa del restaurante. Y el coleccionista le dijo, bueno, ¿y qué quieres a cambio de este dibujo que acabas de hacer? Pues quiero Tribunal de la Alhambra. Y en este caso, si no nevero, ben trovato. Muchas gracias.